Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Saludo afectuosamente desde mi jardín a todos los que nos están escuchando en Antofagasta, Temuco, Viña del Mar, Valparaíso, Santiago, los que nos siguen a través de Spotify o en pauta.cl. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín puntualmente y hoy día quiero recordar la figura señera del que yo considero una especie de padre de la patria, un padre de la patria espiritual y cultural. Además, fue el primer rector de una institución que ha sido vertebradora de la República de Chile desde sus orígenes. La historia de Chile, la historia de la República está íntimamente unida a esa institución. Me refiero a la Universidad de Chile. Y de quién estoy hablando, obviamente, es de Andrés Bello. Es memorable ese discurso pronunciado por Andrés Bello en la instalación de la Universidad de Chile el 17 de septiembre de 1843, coincidiendo con la fecha del aniversario patrio. Ahí, de alguna manera, se tocaban el destino del país y el destino de la universidad. En ese famoso discurso de instalación, Andrés Bello decía, entre otras cosas: «Lo sabéis, señores, todas las verdades se tocan, desde las que formulan el rumbo de los mundos en el piélago del espacio, desde las que determinan las agendas maravillosas de que dependen el movimiento y la vida en el universo de la materia, desde las que resumen la estructura del animal, de la planta, de la masa inorgánica que pisamos, desde las que revelan los fenómenos íntimos en el teatro misterioso de la conciencia, hasta las que expresan las acciones y reacciones de las fuerzas políticas, hasta las bases inconmovibles de la moral, hasta las que determinan las condiciones precisas para el desenvolvimiento de los gérmenes industriales, hasta las que dirigen y fecundan las artes», dice Andrés Bello. La frase que se hizo más famosa de este fragmento del discurso inaugural de instalación de la Universidad de Chile en el año 1843 de Andrés Bello es la famosa frase: «Todas las verdades se tocan». La Universidad de Chile vive un proceso eleccionario, se elige a un nuevo rector, quedan pocos días para esa elección. Los candidatos son Rosa de Vez, Pablo Yarzún, Kenio Yarzún y Sergio Lavandero. Hoy día se paseará conmigo y conversará conmigo en el jardín Sergio Lavandero, académico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Chile. Él es doctor del College de Londres, tiene varios doctorados y varios estudios de postdoctorado en el extranjero, ha integrado el Consejo Superior de Calificación Universitaria, el Consejo de Evaluación, ha sido vicerrector de Investigación y Desarrollo, es parte de la historia profunda de la Universidad de Chile. Sergio, un gusto de conversar contigo esta tarde aquí. Bueno, Cristian, muy agradecido de la invitación a tu jardín. Si hay algo que me fascina son los jardines, una fuente de reflexión e inspiración, y creo que partiste con la frase que más me gusta de Andrés Bello: el lugar donde todas las verdades se tocan. Así que agradezco a los auditores también de Radio Pauta por tener la oportunidad de estar con ustedes y compartir algunas de las ideas que estamos desarrollando junto a mi equipo. Te quería preguntar, Sergio, bueno, tú eres un científico, has formado científicos, generaciones de científicos, creo que ha sido una de las tareas más hermosas y nobles que se puede hacer, ¿no? Formar académicos, científicos, investigadores, tan importante en la investigación, en la ciencia, en el desarrollo del país. Vamos a partir un poco contando un poco tu historia. Tu historia como tu formación
es la formación de alguien que ha pasado por la educación pública, es decir, Instituto Nacional cuando joven y luego también la Universidad de Chile. Quiero que me cuentes un poco tu visión de la educación pública desde tu vivencia, desde tu propia vida. Bueno, me considero un privilegiado, un afortunado, puesto que el paso por el Instituto Nacional fue determinante en mi futuro, donde pude apreciar lo que significa una educación de calidad. Creo que eso es determinante. Y posteriormente me formé por completo en la Universidad de Chile, primero haciendo mis estudios de pregrado y posteriormente realizando mi estudio de doctorado, a diferencia de lo que ocurría previamente, en que la formación de nuestros científicos, cuerpos académicos, teníamos que ir al extranjero. Y tengo que reconocer algo muy importante que fue la Fundación Andes. Yo soy hijo también de la Fundación Andes, una institución de beneficencia que hizo historia en Chile, y fui uno de los becados de ellos, y me recuerdo muy bien, fui de la segunda generación en que esta fundación decidió apoyar a 100 jóvenes. Y nos dijeron, ustedes son la semilla que confiamos para el futuro. Así que la semilla germinó y aquí estoy hoy día junto a ti. A ver, te quería hacer una pregunta que tal vez es un poco difícil, que sale un poco de la Universidad de Chile. Bueno, el Instituto Nacional ha estado en las noticias en primera plana, lamentablemente en el último tiempo, no por buenas noticias. ¿Cuál es tu mirada de lo que ha pasado ahí? Es una noticia, a ver, es un discurso bastante doloroso. Yo he hablado con hartos institutanos aquí también en el programa. ¿Cuál es tu mirada de lo que ha pasado ahí con ese plantel tan importante en la historia de la educación pública chilena? Sí, bueno, ha sido así como la Universidad de Chile. No podemos entender la historia de Chile sin el Instituto Nacional. Yo creo que fue una cuna de líderes y me da mucha tristeza de ver el deterioro que ha experimentado nuestro Instituto Nacional y todavía creo que es muy complejo lo que está ocurriendo ahí. Creo que lo que se refleja de lo que ocurre al interior de la Universidad de Chile, ver estas protestas. El otro día me conmovió ver casi un estudiante se quema. Está hablando que hay algo que todavía no logramos descifrar. Algunos piensan que puede ser algún efecto de la pandemia, pero esto se arrastra de mucho antes. Y si bien es cierto, el instituto hizo una transformación muy importante. Antes era un colegio exclusivamente de hombres, hoy día es un colegio mixto. Pero nos cuesta entender, no solamente particularmente lo que está ocurriendo en el Instituto Nacional, yo creo que es un reflejo de lo que está ocurriendo también en nuestro país, que todavía no somos capaces de descifrar esas claves, por qué existe tanto descontento, particularmente la gente joven. Y creo que ahí es el deber de nuestra universidad. Yo soy un científico, creo que es importante investigar con particularmente el auxilio de las ciencias sociales, las humanidades, porque son problemas muy complejos, ¿ah? Y es fácil, ¿no es cierto?, quedarse en el diagnóstico, pero lo más importante, tenemos que pasar acciones, porque el ejemplo del Instituto Nacional creo que ser a toda la educación pública, y que creo que fue la gran diferencia que hace el instituto, son sus profesores. Yo creo que lo que marcó a mí fue la influencia desde profesores que tuve de filosofía, que me habló tempranamente de McLuhan, un profesor de química que me hizo descubrir un mundo que no conocía, y también uno de biología, que eso me impulsó a seguir esta carrera, primero formarme en la Universidad de Chile y hacer una carrera como científico. Sergio, hablamos de lo fundamental, de lo axial que es la Universidad de Chile en la historia de la República del país. Es decir, la verdad es que sin la Universidad de Chile, sin Andrés Bello, probablemente Chile sería un páramo cultural, ¿no es cierto? Es decir, pero me gustaría entender porque la gente que no ha estado en la Chile no conoce, no sabe lo que es la Chile. Pero uno se da cuenta al tiro cuando conversa con alguien que ha vivido, que ha hecho su vida como tú en la Universidad de Chile, que ha sido formado.
uno se da cuenta inmediatamente que ahí hay algo, hay una mística, hay una historia, hay también dolores, hay carencias, hay problemas, pero hay algo que hace de la identidad de la Universidad de Chile algo muy potente, muy único, y me gustaría que hablaras un poco de eso. Sí. La Universidad de Chile tiene un sello. Nosotros somos una institución estatal pública que tiene una misión súper clara. Uno, preservar el conocimiento, muy importante la historia, pero producirlo, difundirlo, creo que es clave, fomentar la creación artística, proteger nuestro patrimonio, ayudar en la innovación, a la resolución de problemas de país. Y lo más importante, y que yo me siento clave, es formar estudiantes y profesionales con ese sello, que significa compromiso público. Creo que eso es lo que es inherente a nuestra naturaleza y es lo que más valoro. Y por eso creo que la Universidad de Chile es muy importante que recoja esos valores de autonomía, de diversidad, que son claves en el desarrollo de cualquier institución y es lo que nos mantiene orgullosos de la historia, pero también nos plantean enormes desafíos. La pregunta que quería hacerte, Sergio, es, he leído algunas entrevistas que has dado a propósito de tu candidatura a la rectoría de la Universidad de Chile y tú has dicho que la universidad demanda una transformación. ¿Cuál es la transformación que crees tú demanda hoy día la Universidad de Chile? ¿Cuál es el sentido de esa transformación? Bueno, hay varios desafíos. Yo creo que somos una generación que tenemos una responsabilidad de que nuestra institución siga siendo prestigiosa en el futuro. Y lo que proponemos es implementar una cultura organizacional donde se articule con estándares, sobre todo muy desafiantes, la colaboración y el buen trato entre todos sus estamentos. También lo que queremos incentivar, y sobre todo algo muy clave para mí, el pluralismo, la libertad de pensamiento, el respeto por los demás, la dignidad y el ejercicio muy importante, un pensamiento crítico. Tenemos problemas de gestión académica, económica, administrativa, que es necesario colocarlos en nuevos estándares y que sobre todo también hoy día la comunidad exige transparencia en toda la toma de decisiones. Tenemos que también, muy importante, desarrollar y reforzar los talentos. Y nuevamente importa mucho premiar el esfuerzo y el mérito, como también hoy día hay temas muy importantes que se discuten tanto en nuestro país como en el resto del mundo, como la responsabilidad social, la sustentabilidad. Creo que tenemos que seguir profundizando nuestra gran vocación de servicio que partió y fue claramente Andrés Bello. Y hoy día también tenemos una ciudadanía que es mucho más empoderada y es importante generar espacios de convergencia. Así que una de las tareas muy importantes es ser como esta rectoría que estoy proponiendo con mi equipo de trabajo, es ser un tejido social en donde más que primer personalismo sea el trabajo de equipo. He tenido la fortuna de conocer muchos países del mundo, muchas instituciones. He estado, por ejemplo, 6 veces en China. Tengo un cargo en Estados Unidos donde desde hace 12 años y veo lo que está ocurriendo. Primero, tenemos un sistema casi piramidal. Hoy día creo que los liderazgos se ejercen en forma más transversal, con un equipo, eso es muy importante, y eso requiere un equipo que sea diverso, muy importante, sintonizado con las realidades de nuestra universidad, es lo que le llamo un equipo en terreno. Y he conocido muchas experiencias. Por ejemplo, me sorprendió cuando visité el Tecnológico de Monterrey. El rector de esa universidad también es un científico activo. Eso es lo que primero me llamó la atención, que normalmente el rector deja de ser activo en algunas áreas
él tiene su grupo de investigación, participa en posgrado, pero lo que me llamó poderosamente la atención es que cuando subí a la última torre, vi a todas las autoridades trabajando en un verdadero cowork. Y eso te indica que hay formas de hacer las cosas muy diferentes, y por eso es necesario estas transformaciones, necesitamos nuevas ideas, nuevos rostros y nuevas formas de cómo hacer nuestras misiones clave que ya te enuncié previamente. Hay muchas quejas que uno escucha. Bueno, yo también he estado en universidades estatales y conozco lo difícil a veces que es llevar adelante los procesos, las burocracias, los memorándums, la Contraloría, la Fiscalía. Bueno, la universidad arrastra muchos pesos e inercias burocráticas que a veces hacen difícil, incluso desesperante, dicen algunos, la posibilidad de avanzar, de generar proyectos. ¿Cómo se soluciona eso? O sea, eso pasaría, no sé, por una modernización del Estado, porque la Universidad de Chile es parte también del Estado, es estatal. ¿Cómo puede la Universidad de Chile lograr conseguir como desacoplarse de la inercia de un Estado más amplio? ¿Cuál es el horizonte? ¿Cómo se puede avanzar en una tarea que parece que es bien titánica y bien difícil? Obvio que es una tarea que tú, como bien mencionas, no es solo nuestra universidad, pero creo que ya en el Estado hay algunos ejemplos claros. Por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos, ¿no es cierto?, el Servicio de Civil, de Identificación, por mencionar algunos, donde uno puede apreciar que existen otros estándares de funcionamiento. Nuestra Universidad de Chile es pública, depende del Estado, y efectivamente tiene una serie de cortapisas, como son una Contraloría Interna que enlentece los procesos. Y una de nuestras propuestas es precisamente modernizar esa gestión administrativa, reformar, modernizar nuestra dirección jurídica, nuestra Contraloría Interna, pero también tenemos que ser claros de que nuestras, sobre todo, instituciones públicas complejas, para que en el mundo de hoy sean competitivas, hay que dotarlas de ciertos elementos que les permitan tener, digamos, ventaja o ser competitivas. Y en ese sentido, creo que tenemos que trabajar. Hoy día hay oportunidades que hemos estado viendo, ¿no es cierto?, discutiendo acerca del futuro de Chile en una convención, y eso significa que probablemente tengo la esperanza que muchas de esas trabas administrativas podamos enfrentarlas, pero por otro tanto también, como te he mencionado, he conocido muchas realidades y creo que las universidades públicas estatales, no conozco institución en que prácticamente nuestra universidad se autofinancia en muy alto porcentaje, y hemos tenido un Estado y comparto en eso a mis rectores que precedieron. Por ejemplo, Víctor Pérez hablaba de un nuevo trato, el rector Vivaldi también ha sido muy categórico, y yo suscribo ambas líneas de pensamiento. Creo que es clave para el desarrollo de nuestra Universidad de Chile contar con, primero, un reconocimiento y un financiamiento externo. Tenemos también tarea interna. Yo creo que hay que ser también autocrítico, no hay que ser autocomplaciente, y es por eso que estamos en esta gran tarea y difícil, que es una tarea de largo plazo, pero con un horizonte claro, en lo cual tenemos un programa, en lo cual hay ideas concretas, hay plazos, y queremos hacer y por eso algunos me han dicho, bastante audaz tu palabra de transformar. Estoy convencido que necesitamos esas transformaciones para colocarnos a tono del mundo que estamos viviendo, que nos dice que seamos más igualitarios, más diversos, más humanos al final del día. Sergio, hablaste de la convención. ¿Se ha hablado de consagrar o de darle un rango constitucional al principio de autonomía universitaria? ¿Cuál es tu mirada sobre eso? Bueno, creo que es importante. La Universidad de Chile tiene una autonomía. Yo creo que obviamente porque tenemos un deber, ¿no es cierto? Somos una institución estatal, pero que también tenemos que preservar algo que nos hace propio, una autonomía.
Y ese es un tremendo tema porque sé que ha sido una discusión y se han enfrentado distintas posiciones de universidades, pero que espero que se resuelva por el bien no solamente de nuestra universidad, sino que de muchas de las instituciones universitarias estatales. Tú dijiste por ahí, hablaste del pluralismo, o sea, hay algo que siempre caracterizó, habría que preguntarse ahora si todavía caracteriza en todas las facultades de la Universidad de Chile, era la diversidad, la real diversidad. O sea, que uno se encontraba con gente de distintos sectores sociales, gente que venía de colegios particulares, de colegios privados, gente de izquierda, gente de derecha, ateo, agnóstico. Esa era la riqueza más grande, creo yo, de la Universidad de Chile. Sin embargo, hay algunos que dicen que la excesiva politización o sobrepolitización o sobreideologización le ha hecho un daño en algunas áreas y facultades de la Universidad de Chile y ha alejado ya, de alguna manera, dañado ese pluralismo que es la riqueza de la universidad. ¿Cuál es tu diagnóstico de eso? Sí, creo que clave es el pluralismo. Creo que me eduqué en el Instituto Nacional donde existía eso, en la Universidad de Chile donde me formé claramente, y he notado efectivamente un reclamo de diversos miembros externos que nos menciona eso. Y creo que son como los tiempos, y eso es muy importante, recuperar ese espacio. Creo que es único y tenemos que, por eso, claramente, como mencioné, preservarlo, incentivar que exista esa libertad de pensamiento, esa tolerancia, esa dignidad, porque es muy importante que seamos un ejemplo interno, pero también para el resto de la sociedad, porque lo que vivimos hoy en día en Chile también son signos de los tiempos, o sea, que estamos descubriendo y que todavía no entendemos, y nuestra universidad no es ajena al país. Yo creo que eso es algo que nos debe hacer reflexionar, y lo mismo que hablábamos recientemente en el Instituto Nacional. Tenemos que descubrir por qué está ocurriendo este fenómeno, y por eso he convocado un equipo muy diverso. Tenemos desde gente que fue exiliada, tenemos profesores como que son de origen mapuche, tenemos diversidad de género, tenemos gente que es de derecha, de centro. Tenemos que recuperar ese sentido pluralista, y el mejor ejemplo es que vean mi equipo. Yo creo que ha ocurrido algo mágico, que hemos sido capaces de convocar. Tenemos posiciones religiosas diferentes, pero esa es nuestra propuesta, no solamente recuperarlo, sino que ser proactivo, incentivarlo y protegerlo. Qué interesante lo que estás contando de esta diversidad en el más amplio sentido, en varias dimensiones del equipo con el que vas a trabajar, ¿eh? Sobre todo en estos tiempos de tanta intolerancia entre grupos, facciones, que caracteriza hoy la sociedad chilena. Me parecería que si la Universidad de Chile diera el ejemplo de la coexistencia de diversas miradas, diversas visiones, diversos orígenes, pero detrás de un proyecto común, creo que sería una señal muy potente, ¿eh? Para el Sí, sector. y por eso también, aparte de estas características que hemos mencionado, yo soy un científico que vengo, que algunos me dicen, de las áreas duras, pero Sí. particularmente soy muy sensible porque mi trabajo que últimamente he realizado a otras áreas que normalmente no había mucha relación, como son las ciencias sociales y las humanidades. Hoy en día los problemas son tan complejos que requieren de esa trans y multidisciplina. Yo creo que hay muchos ejemplos. Yo dirijo un centro de enfermedades crónicas en que, por ejemplo, investigamos acerca de las enfermedades cardiovasculares, del cáncer, la obesidad. Y, por ejemplo, cualquiera de ellas no la podemos entender de lo tradicional. Por ejemplo, en el caso de la obesidad era visto solamente como un problema médico. Yo creo que hoy día tenemos clara evidencia que esto es un problema mucho más complejo
en donde necesitamos la activa participación de esa transdisciplina. Y eso que en nuestra universidad tenemos claros ejemplos. Por ejemplo, recientemente, producto de la pandemia, quedó claro que se unieron un grupo de nuestra Facultad de Ingeniería con Medicina para resolver problemas muy complejos como fue esta reciente pandemia. Creo que nuevamente nuestra universidad es un ejemplo y normalmente me gusta, soy un académico de a pie activo y todo mi equipo lo es. Y fue muy interesante que hace como alrededor de un año, un poco más, tuve un encuentro con profesores de ciencia, de las ciencias naturales, y les comenté, basado en mi experiencia, y por qué hacer el encuentro con solamente profesores de las ciencias naturales y no tempranamente hacerlo junto con los profesores que se dedican al área humanista, a las ciencias sociales, porque es importante que muy tempranamente aprendamos a que todas estas áreas converjan, trabajen juntos, por lo que te estaba recién mencionando. Ahí estamos volviendo al espíritu de la cita original de Andrés Bello, ¿no? Porque todas las verdades se tocan. Esa frase debiera ser casi un emblema del país, todas las verdades se tocan. Quiero preguntarte, ¿cuál es tu mirada de la rectoría anterior? En esta hay un candidato que se dice que en el fondo toma el relevo, la posta en la continuación de la rectoría de Enio Vivaldo, me refiero a la candidatura de Pablo Oyarzún. ¿Cuál es tu mirada de la rectoría anterior? ¿Cuál es tu juicio sobre ese desempeño? ¿Y cuál es la diferencia o cuál es la diferencia de tu candidatura o tu sello distintivo en relación a los otros candidatos? Si alguien tuviera que votar por ti, ¿por qué tendría que votar por ti y no por esta variedad de candidatos que hay acá? Que bueno, la opinión pública no logra distinguir. No. Se ha dicho también, antes de que me conteste, sabemos que muchas de las elecciones en la Universidad de Chile, esto es histórico, se politizan. Es decir, que finalmente son grupos políticos que se agrupan y que terminan dándole el triunfo a una u otra candidatura. Me gustaría hablar de esta elección en particular, el panorama y cuál es el lugar de tu candidatura dentro de las otras y en relación a las otras o en confrontación con las otras. Bueno, Cristian, si hay una pregunta que se ha reiterado todo este tiempo que me han preguntado acerca de qué opino del rector Vivaldi. Yo primero, de cualquier rector, valoro el trabajo porque este es un trabajo realmente complejo. ¿Ah? Y no soy, valoro muchas cosas de él, por ejemplo, toda esta discusión que él ha llevado acerca del rol de la educación pública, de la necesidad que invirtamos en ciencia, tecnología, pero no me gusta a mí ser el que pone el dedo en la llaga, sino que muy importante, creo que al final la historia va a jugar como lo hizo. ¿Para cuál en mi sello lo que me diferencia? Yo no pertenezco a ningún partido político, eso es lo primero. Tengo un pensamiento, he convocado por primera vez, creo que no es la elección de un rector, esta es la elección de un equipo. Esa es mi primera gran diferencia con todo el pasado, en lo cual llamo a transformaciones serias, responsables, profundas, que nos permitan a la universidad desarrollar una cultura organizacional diferente que esté acorde a los desafíos del tiempo. Creo que esos desafíos visualizo que cada rector, Víctor Pérez, por mencionarlo, Vivaldi, han tenido sus tiempos, ¿no es cierto? Han tenido que responder a eso. Pero yo no me quiero hacer cargo del pasado, me quiero hacer cargo del futuro. ¿Ah? Yo creo que también una misión de la Universidad de Chile no es solamente la contingencia, es adelantarse a los problemas del futuro. Y una de las ideas que tengo es crear como un verdadero Cinsan del futuro. Me sorprende cierto avance. Hace aproximadamente cerca de 3 semanas estuve en Estados Unidos, en esta universidad que tengo un cargo, y me sorprendió escuchar de que, por ejemplo, hay algunas universidades en Corea, en Europa, en que están creando campos universitarios virtuales, en lo cual
las personas van a poder experimentar en una realidad virtual todo lo que probablemente tú haces. Y eso es algo que es impensado, nos cuesta imaginarnos. También cuando he conversado a qué profesiones del futuro nosotros deberíamos adelantarnos. Es sorprendente lo que uno escucha, y eso es también una mirada a no solamente resolver lo contingente, sino que también mirar al futuro. Y es hora también de reflexionar. Creo que si acaso la organización que hoy día tenemos varios órganos superiores, ¿cómo lo enfrentamos al futuro? Creo que tenemos que tener una mayor coordinación, estimular el trabajo en equipo. Creo que es clave, ha sido también lo más importante que he podido desarrollar, pero también todos los integrantes del equipo que tengo de rectoría, en que más que pensar en lo individual, tenemos que pensar en lo colectivo para enfrentar estos complejos panoramas que nos vienen para el futuro. Sergio, te quiero agradecer esta conversación, caminata en mi jardín. Sergio Lavandero, académico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Chile, candidato a rector, a ocupar el sillón de Bello. Muchas gracias por haber conversado conmigo y por habernos compartido tu mirada, tu visión de sentido de la Universidad de Chile, tu mirada de futuro de esta universidad tan importante, esta universidad que está tan ligada, íntimamente ligada al destino de nuestro país, de nuestra república. Muchas gracias, Sergio, por haber conversado esta tarde conmigo. También me sumo, creo que fue una excelente experiencia. También saludo a los auditores de Radio Pauta y espero volver a tu jardín dentro de poco tiempo. Bueno, a lo mejor como rector, quién sabe. Bueno, estamos trabajando para ello. Tengo toda la energía, estoy sintonizado, un equipo potente que estamos tras esa tarea. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí a las 8 de la noche cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. No se olviden la frase de Voltaire con el que termino siempre el programa: hay que cultivar el propio jardín. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica.